el tema que hay aquí discutiéndose en estos momentos, porque ustedes saben lo que significa, pónganse a pensar un ratito de que un juez haya sido arrestado con su esposa por haberle brindado cobijo a un miembro del Tren de Aragua, que es una organización que fue designada por el gobierno como terrorista, pero además como organización extranjera que es prácticamente la responsable de una parte importante de lo que está ocurriendo. Es grave, y cuando uno ve lo que mucha gente, y no sé, ustedes están en España, algunos de ustedes sé que están allá, pero cuando uno ve la cobertura y los titulares, una cosa no tiene nada que ver con la otra afuera. Una cosa es lo que pasa aquí adentro y otra cosa es lo que se informa desde afuera. Hay mucha gente en Europa que dice que el Tren de Aragua no existe, que es una exageración del gobierno de los Estados Unidos, y eso también lo dice el régimen. Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y todos ellos, y recuerden que tienen un aparato de comunicación y de replique de información que busca justamente controlar el relato, y en el fondo, a pesar de que todo el mundo en Venezuela los desprecia profundamente, allí el régimen está agarrando espacio. Por ejemplo, El País de España, que ya ustedes saben que es un medio absolutamente liberal, dice: el titular de la juez que estaba evitando que se arrestara a un individuo que había cometido delitos, ellos lo ponen: el gobierno de Trump detiene a una juez por poner trabas al arresto de un inmigrante. Ese titular no se ajusta a la verdad, porque el FBI arrestó a Hannah Duggan porque de manera intencional estaba protegiendo a una persona ilegal que había cometido delito para que no fuera sacada del país. Son dos cosas diferentes. Y si ustedes se ponen a leer en el periódico, se van a dar cuenta, o en este caso, la deportación a El Salvador frustrada por la justicia que salvó a 60 venezolanos de la megacárcel de Bukele. Y la gente se cree todo esto, pero eso no fue lo que ocurrió. La Fiscalía de Estados Unidos pide pena de muerte para presunto asesino del presidente de United Healthcare. Eso sí fue un documento y por ende es un hecho. El documento dice exactamente así. Está pidiéndole pena de muerte para Luigi Mangione. Pero en materia política, ustedes cuando revisan los periódicos de aquel lado del planeta, y por eso es que cuando nos preguntan cosas, ¿qué fue lo que pasó? No, que hay una dictadura, no, aquí hay otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Pero, por ejemplo, el caso de Leticia James. Ella es la fiscal de Nueva York y ella está ahorita en estos momentos en un grave problema porque esta señora, que fue una de las que acusó al entonces candidato del Partido Republicano, hoy en día presidente Donald Trump, de haber cometido fraude en elevar los precios de los inmuebles para supuestamente lograr mejores condiciones a los bancos, cosa que después se demostró por los mismos bancos que no era verdad, pero igual fue sentenciado a pagar 475 millones de dólares, que es una multa exagerada, y hasta los mismos jueces del Tribunal de Apelaciones dijeron que era exagerada. Hoy ya prácticamente hacen 14 meses de atraso de la decisión del Tribunal de Apelaciones, en este caso que involucra hoy día al presidente de los Estados Unidos. En aquel momento era candidato. Esta mujer que ustedes ven aquí, demócrata, que basó su campaña electoral para llegar a la fiscalía en el hecho de que ella iba a poner tras las rejas a Donald Trump, cometió un delito, o realmente dos delitos. Ella mintió para beneficiarse de los préstamos bancarios en el ámbito hipotecario. Ella mintió en relación a su vivienda principal, compró una residencia, una casa en Virginia, y para conseguir mejores dividendos del crédito, ella dijo que era su residencia principal y que allí vivía también
su padre ahora dice que se la pasó a una sobrina, pero en todo caso, la información de acá, de Nueva York, es que esta mujer está en problemas. Obviamente, si ella va a ser juzgada en Nueva York, y en Nueva York ella nunca va a ser condenada porque hay un control del sistema, razón por la cual es importante porque ya el Departamento de Justicia ha anunciado que va a haber cargos en su contra por fraude bancario en materia de hipotecas. También ella mintió en relación a un edificio que tiene aquí en Nueva York, en Brooklyn, en el que, pues, si ella decía la verdad, es decir, que el edificio tiene 5 pisos, ella estaba obligada a pagar más dinero, pero como ella dijo que era de 4 pisos, se benefició de eso y es mentira. Ahora ella ha contratado al abogado del hijo del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, que pues salió libre de toda culpa, pero no fue porque lo juzgaron, sino porque el caso cayó en el sistema en el momento en el que incluso hasta el mismo Joe Biden lo perdonó antes de irse en un evento que también ha sido criticado aquí. Por allá lo ven de otra forma, pero aquí se ve que Hunter Biden salió de los problemas y hoy en día disfruta del dinero en vacaciones por allá, por África, pero en paralelo, él no fue juzgado. Él no fue juzgado, él corrió con suerte porque era el hijo del presidente y todo esto ocurrió antes de que cambiara el gobierno. El abogado ha sido ahora tomado, contratado para que represente a Leticia James en el caso de fraude inmobiliario en el estado de Virginia y en el estado de Nueva York. Repito, en el estado de Nueva York va a ser muy difícil que a ella la juzguen y que haya algún tipo de condena porque aquí el sistema de justicia tiene muchos problemas. Y nos vamos para otro venezolano que mancha la reputación de el grueso, la gran mayoría de los venezolanos que sí son trabajadores, talentosos y vinieron a los Estados Unidos a buscar una segunda oportunidad económica. Este individuo que ustedes ven en pantalla se llama Joel Mato Nietos, tiene 23 años, es un individuo que está siendo acusado de haber robado vehículos, de haber obstruido a la policía y de otro tipo de actividades criminales, y se le ha relacionado también con la famosa banda El Tren de Aragua. Joel Matos Nieto fue arrestado en Denver, Colorado. Son cada día, si ustedes se meten en el sistema de cortes de los Estados Unidos, anteriormente cuando se buscaba un venezolano, hace mucho tiempo atrás, cuando yo empecé a trabajar en el sistema de cortes y con el sistema de cortes, era muy difícil conseguir a alguien venezolano. O sea, había, pero no había así en grandes dimensiones. Hoy en día ustedes se meten y salen tantos casos en el récord que es difícil conseguir el que ustedes andan buscando porque se ha triplicado, es 3.0 esta multiplicación de casos, producto no de que todo, y esto hay que romper también la narrativa y aprovechamos para romper la narrativa, no es que todos los venezolanos sean del Tren de Aragua, sino que los del Tren de Aragua son venezolanos, que es otra cosa. No es que los venezolanos sean criminales, sino que los del Tren de Aragua son criminales y por ende se les persigue por eso, no porque son venezolanos. Y es bueno entender esto porque en la medida en que se sigue expandiendo esa narrativa contraria, en esa misma medida va el régimen a ganar en su relato. Ustedes se imaginan el nivel de infiltración que hay en los Estados Unidos, al igual que en muchos otros países. Ya Javier nos estaba diciendo lo que él siente, por ejemplo, en Uruguay. Hablamos del caso del presidente Jair Bolsonaro y de muchos otros en Brasil. Ustedes saben que en el caso de Brasil la justicia no existe en los términos que existía anteriormente, sino que se ha ido degradando, desmoralizando y con eso golpeando a la sociedad. Aquí está pasando exactamente lo mismo
Hemos visto el caso de España, por ejemplo, que es muy triste porque pues uno quiere España, ya está una parte importante de la familia, de los amigos, y cuando uno ve cuál ha sido el nivel de manipulación del PSOE y bueno, de todos los partidos, pero de PSOE. El PSOE y el PP han tenido responsabilidad en eso, pero el PSOE creo que batió los récords. Y Pedro Sánchez en particular en relación a todo lo que ha sido la intervención y la infiltración en el Poder Judicial. ¿Qué vamos a esperar de Pedro Sánchez y de la justicia española? Esperamos que avance, porque ahí hay profesionales que están trabajando en desenmascarar eso, pero hay otros, entre ellos lo que siempre pasa que aquí ocurre, y por eso ustedes allá, Nesta, en España, no se enteran de lo que pasa internamente en Estados Unidos, porque no hay medios que repliquen lo que ocurre, sino la tergiversación de lo que ocurre en los términos que la propaganda quiere que se vea o que el relato quiere vender. Y coincide con el chavismo, y cada vez que nosotros nos empujamos en aceptar la manipulación del relato, en esa misma medida el régimen está ganando espacios. Y ahora me quiero ir porque esto del tren de Aragua sé que a ustedes los pone María Isabel, tienes toda la razón, es así. El pueblo adoctrinado, este es el modelo de el nombre nuevo de la revolución. Ha llegado en todas, o sea, recuerden que estamos hablando de uno que se metió en la casa del juez y se puso a vivir con el juez y la esposa del juez. Y que puso al juez a hacer nada menos y nada más que actividades con las armas de alto calibre. Y vaya, por el amor de Dios, o sea, no nos lo habíamos imaginado, pero es así. Y cuando ustedes ven estas cosas, un juez que tiene un arma y él le posa, porque esta foto estaba en el teléfono del sujeto Cristian Adrián Ortega López. Pero cuando ustedes tocan esto, dicen que esto no existe, que no es verdad, que estas fotos son inventadas por el Departamento de Justicia, que no es verdad esta foto que se encontró, por ejemplo, en el celular de este sujeto, Cristian Ortega López, y que estas imágenes son falsas o son falseadas o que esta gente no tenía los rifles AR-15 con silenciadores o los Sea Sauer P365 con silenciadores y que no, y que los tatuajes no son los tatuajes. Y cuando ustedes revisan los chats de este personaje del tren de Aragua, lo que ellos dicen no es lo que está escrito allí, sino lo que la gente que está interesada en crear otra narrativa dice que es. Y hechos matan relatos. Estos son evidencias de conversaciones que sostuvo este individuo con otros, y cuando ustedes las leen, inmediatamente se van a dar cuenta que no son de los venezolanos de bien que van a estar hablando de esta forma por celular o por chat. Ustedes saben que esto no es así. ¿Cómo es posible que la gente niegue la existencia de un evento de esta naturaleza? Y entonces ahora nos vamos a lo que ya hemos discutido en múltiples oportunidades y que tiene que ver con el proceso de desmoralización de la sociedad. Es un proceso de desmoralización y adoctrinamiento para que ustedes no crean en la evidencia, sino en lo que le han metido en la cabeza. Es complejo, es difícil de entender este panorama, pero tenemos que entenderlo porque lo estamos viendo y la realidad nos está enfrentando en nuestra cara esta realidad que la quieren borrar, pero no se va a poder borrar porque, entre otras cosas, está metida en un expediente del sistema de justicia de los Estados Unidos. Obviamente van a decir que el sistema de justicia ya no sirve y que Estados Unidos, porque ese es el objetivo del régimen, desmoralizar, deslegitimar al sistema. Y particularmente cuando en ese sistema también han procesado a un Cliver Alcalá Cordones,
Hay un proceso, por ejemplo, contra quien fuera el jefe de inteligencia del régimen venezolano, Hugo Carvajal Barrios, Diosdado Cabello acusado, gente que dice que Diosdado Cabello está metido en las drogas, hay procesamiento, está miembro del régimen también y está prófugo, están estos sujetos que uno pagó cárcel, el otro está prófugo, pero que entregaron evidencias sobre estos individuos que han estado en actividades criminales, que fue negociado por unas personas en el marco de una promesa que nunca se cumplió, pero que en el fondo terminan siendo herramientas para fortalecer los casos criminales en los Estados Unidos y a la vez el régimen la utiliza en ese espejo para deslegitimar. Ya mostraba alguna señal lo de Leticia James, que es un caso muy bien armado, un caso además se nota de entrada muy sólido, con todo lo que no pudieron contra Trump, que fue evidencia contundente, condenatoria y además con una secuencia de hechos lógica y comprensible, es decir, que podía permitir que se establezcan delitos, no un juicio como el que le llevaron adelante Engoron y Leticia James, donde nunca supimos exactamente cuál fue el delito. Pero ahora, estas últimas horas, lo de la detención ayer del juez José Joel Cano, el juez de Nuevo México, Albuquerque, y por supuesto, hoy día el enterarnos de la detención de ¿cómo es el nombre? Es Ana, ella es Ana Furlong, ¿no? La juez de Milwaukee, del circuito de Milwaukee. Ana. Sí, también detenida por obstrucción de la justicia, me parece que... Ana Dugan se llama ella. Dogan, cierto. La obstrucción de la justicia, y ese es un elemento, y la otra es jueces demócratas en eso que se ve en la foto, en el rol de activistas políticos, del lado de los delincuentes, del lado de los villanos en lugar del lado de los ciudadanos, y además del lado de quienes rompen la ley y además obstruyendo a quienes pretenden enforzar la ley. Me parece que es la síntesis de lo que hemos estado viendo los últimos 3 meses. Jueces demócratas que son antes activistas de su partido, son antes militantes de las ideas marxistas, neomarxistas, maoístas, lo que sea que sean, pero son jueces después. Es decir, la administración de justicia, la equidad, la probidad, el esperar de ellos decisiones apegadas al derecho, bueno, eso no se lo espere usted. Esos dos personajes, la juez Dogan y el juez Cano, los dos han hecho noticia porque son el extremo de lo que está pasando en el país, y presumo que no son solamente ellos dos, Maybor. Venimos a dar un número, citando a la fuente Chuck Schumer, 253 son más o menos a los que eventualmente usted podría ver expuestos en el mismo tipo de situación, es decir, lo ha dicho el líder de la minoría demócrata en el Senado, nosotros preparamos e inducimos y finalmente hicimos jueces de por vida, 253, cuya única misión en la vida es obstruir el gobierno del presidente Donald Trump. Así estamos, Maybord, este viernes, un viernes en todo caso revelador, desagradable, sí, triste, sí, ver la justicia americana reducida a las actitudes de un par de miserables, pero también muy claros, ahora sí, muy nítidos sobre contra qué es lo que el presidente Trump está combatiendo. Fíjate que hay unas protestas en estos momentos frente a la Corte Federal en Milwaukee, donde está arrestada esta juez, y llama la atención, y por eso lo han puesto en Rapid Response, como el comentarista en CNN, Eli Honig, dijo que estos cargos contra la juez de Wisconsin ayudan a los ilegales, a los inmigrantes ilegales, a evadir la justicia y los arrestos. Dice, saquen el tema político de aquí, esto es un crimen y ahora tienen que probar qué es lo que está pasando allí, si es un crimen o forma parte de lo que se considera una receta
para la obstrucción de la justicia. Bien interesante, por supuesto que ahí aparece, y que lo diga CNN ya es suficientemente interesante, ¿no? Porque estamos viendo también cómo se ha venido comprendiendo el asunto, Eric. La propaganda es muy fuerte, ¿para qué decirles? La propaganda se está llevando a cabo en conjunto, son varios factores que están participando en el tema de la propaganda. Mientras estabas por venir con nosotros, yo estaba conversando con la audiencia sobre el caso de Venezuela-China y unas piezas de propaganda que fueron divulgadas el día de hoy, en el que aparecía prácticamente China y Venezuela como unidos por el ombligo, cosa que en el fondo termina siendo real, pero no como ellos lo estaban planteando. Por eso estábamos tratando de romper esa línea narrativa de ese relato creado, basado en algunos elementos que sí son reales. Aquí estamos hablando de dos casos de dos jueces de distrito que estaban obstruyendo la justicia. Bueno, el caso de Cano creo que es peor, ¿no? Porque esta no permitía que se arrestara al ilegal, el otro lo tenía en su casa alimentándolo y dejándolo jugar con las armas, ¿no? Son casos que deslegitiman al sistema de justicia estadounidense, Eric. Sí, y lo más penoso es que, por supuesto, como son parte de un aparato político, van a tener activistas, van a tener los medios, van a tener otros jueces, van a tener el soporte que la izquierda siempre se da en estos casos para tratar de validar moralmente lo invalidable. Es decir, yo no creo que un juez, ningún juez en los Estados Unidos, meta a su casa a alguien sin antes correrle en el sistema de la corte el récord criminal. A la hija, a la esposa, nadie se trae así un albañil a vivir a casa, ¿no? Y yo creo que lo que hay más allá de... Te está preguntando Milagros Linares, interesante bajo qué condición vivía el del tren de Aragua con el juez, novio de la hija, amante de alguno de ellos. O de todas las opciones, probablemente, o todas las opciones de abajo. Lo cierto es que él llegó como la declaración del juez. Él llegó como un albañil a prestar servicios, luego de un par de semanas que fue evicted, es decir, lo desalojaron del departamento donde vivía, Con otro. y generosamente el juez le ofreció ocupar las medias aguas, ¿no? Es decir, la casita de atrás que siempre hay en todas las viviendas acá en Estados Unidos, y el arreglo no lo sabemos, no, nadie habló de alquiler, no sabemos si rentaba, no sabemos si pagaba en género una especie, nada. Lo único que sabemos es que el hombre, de vivir en la casita, pasó a la sala del juez, y de ser el peón, terminó siendo un gran camarada, es decir, una gran camaradería. Se los ve prácticamente celebrar juntos, pasar tiempo de ocio juntos. No es que el juez está en una situación social con este delincuente. El juez está de bermudas y camisas en su casa con él, departiendo, es parte de la familia. A lo mejor el novio le hija no podría decirlo. La realidad es que me parece demasiada familiaridad para que un administrador de justicia pueda tenerla, existiendo una línea de división que tiene que separarlo de muchas maneras de quienes están vinculados al crimen. Es decir, yo no le creo a ese juez que él no haya sabido quién es esta persona. He criado una hija de 16 años. Yo me doy las maneras, pero yo siempre sé con quién mi hija está. No puedo aducir a título de muy americano el padre de que voy a dejar que una chiquilla adolescente simple y sencillamente esté expuesta. Y yo estoy seguro que ese juez sabía quién era exactamente la persona con la que estaba, y aún así no supiera, con perfectos extraños, en la exposición de uso de armas, en las poses típicas de los pandilleros. Un juez que para mí es mucho más activista que juez, es de muchas maneras, incluso podría sospechar algún tipo de actividad los ligaba que no era necesariamente la relación circunstancial de él, que empieza como inquilino y termina siendo amigo, ¿no? Pienso que este juez demócrata en el estado de Nuevo México, un estado de la frontera, uno de los lugares de paso de los migrantes,
alojando a un migrante ilegal, además a un migrante que estaba en proceso de remoción en su casa, más allá que él diga que en la esquinita del papel decía que no era para ser removido. La realidad es que él fue detenido y fue liberado porque estaban súper abundantemente llenas las detenciones. Eso es lo que aducen ahora en los papeles oficiales. Y como estaba overcrowded, estaba muy llena la detención, entonces lo soltaron, una especie de darle, porque no lo puedes retener, una libertad condicional, un parón. El juez tuvo que haber sabido, aducir que no lo sabía, aducir buena fe a ese nivel, involucrados criminales, armas, muy pobre excusa, Maybord, muy pobre excusa, sobre todo tratándose de un juez que mal que bien es de origen hispano, es decir, es bastante difícil sustraerse del hecho de que este juez mexicoamericano, como quieran llamarlo, y el pandillero, además un conocido miembro del Tren de Aragua, no hubieran tenido una relación anterior o al menos una relación mediada por otro tipo de interés que no fuese simple y sencillamente el haberse convertido en grandes amigos de circunstanciales conocidos. Así es, fíjate que es importante destacar aquí las declaraciones en relación a la juez de Milwaukee, Hannah Duggan, y por qué el FBI la arresta. La fiscal dijo lo siguiente, Eric. La juez se entera de que el ICE, la policía de inmigración, estaba afuera buscando al hombre, ya que había sido deportado en 2013, regresó a Estados Unidos, acusado de cometer varios delitos, y la víctima está en el tribunal. La juez se entera, sale al pasillo, le grita al oficial de inmigración, está furiosa, visiblemente conmocionada, disgustada, los envía a hablar con el juez presidente, regresa a la sala del tribunal y no se lo van a creer, se lleva al acusado y al abogado defensor de vuelta a su despacho, los saca por una salida privada y les dice que se vayan, mientras el fiscal estatal y las víctimas de violencia doméstica estaban sentadas en la sala del tribunal. Le pregunto a ustedes, ¿se merece o no se merece que esa persona esté, primero que no debería ser juez, y dos, que fue realmente fragante? Estas fueron las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Wow. Bueno, a mí me queda claro que depende, si estuvo bien o mal, depende de la óptica. Si eres un juez que estás compelido y tienes un juramento similar al de los médicos, similar al juramento hipocrático que hacen los doctores, de tener un actuar y un criterio y un juicio siempre ecuánime, de mantenerte, de no tomar partido, eso es un juez. Y además de servir a la Constitución, lo cual implica obviamente la subsidiariedad de esta juez y la cooperación que le debe a los otros departamentos del enforzamiento de la ley. Una juez que decide olvidarse de ese juramento, de sus compromisos constitucionales, de sus obligaciones para con otras agencias del gobierno federal y convertirse en accesorio de la fuga del delincuente, eso no es una juez, eso es un activista político. Ese es alguien que está convencido de que el presidente que ha ganado con la mayoría absoluta no debe ser presidente, que ya dice muchísimo de ella como activista. Está convencida de que el sistema judicial del que ella es administradora no funciona, entonces lo va a reparar ella y va a abrir un boquete en la puerta del costado del Palacio de Justicia para ella operar su propia lógica de justicia. Y finalmente de que ella no cree que su juramento a la Constitución es más importante que sus ideologías personales. Eso para mí está claro, Maybord. Así que no sé si hay delito o no, eso lo dirá doña Pam Bondi, lo dirá algún tribunal. No, obviamente que hay delito, porque ella llevó a los oficiales de inmigración, a los fiscales, a hablar con otro, se paró, salió de su corte, llevó a los fiscales a hablar y a entretenerlos, luego se llevó al abogado y al acusado que andaban buscando y dejó a las víctimas del caso que estaba atendiendo en la sala, y ella se los llevó a su despacho y los sacó. Y por supuesto que hay delito, es obvio que hay delito. Eso es lo que está diciendo la Pam Bondi. Ella, la juez, se encargó de hacer eso. Lo repetimos, la juez se enteró de que los policías de inmigración estaban buscando al hombre,
que ella protegió. Lo habían deportado en el 2003 y regresó ilegalmente y fue acusado de cometer delitos graves y las víctimas estaban en el tribunal en ese momento. A lo que se entera la jueza, sale al pasillo, le grita al oficial de inmigración, estoy furiosa, visiblemente conmocionada, disgustada, y los envía a hablar con el juez presidente, es decir, ella los desvía y los envía a otro lugar. Mientras tanto, regresa a la sala del tribunal y se va con el acusado y el abogado y los saca a su despacho y luego por una salida privada y les pide que se vayan, mientras los fiscales estaban hablando con quien ella los había mandado a hablar y las víctimas estaban sentadas en el tribunal esperando justicia y la juez salvando al criminal y al abogado de la defensa. Por supuesto que esto no es normal y de allí que la hayan mandado a buscar con el FBI. Vamos a ver en dónde la van a juzgar, porque si la juzgan allí y los jueces son demócratas, muy difícilmente los que la van a juzgar vayan a tener algún tipo de tentación. Igual que lo que pasa con este otro Cano, ¿no? Vamos a ver dónde queda, para dónde lo van a ir a juzgar. Yo supongo que por la vía jurisdiccional va a tener que ser allí mismo, pero por la vía política no sé si está garantizado que haya justicia o que los fiscales se vayan a quedar con las ganas de que se le busque a esta gente un tipo de justicia, porque también, a ver, es muy difícil lo que estamos hablando, Eric. Bueno, lo que pasa es que este es un proceso que debería tener un tribunal especial. Es la acusación del gobierno federal, no es una acusación de un delito ordinario. Esto es colusión para obstruir la acción del gobierno federal. Y vamos a llegar, y creo que quizá está viéndolo de esa manera el presidente Trump, vamos a llegar a la circunstancia de dilucidar lo que tú dices. Lo que correspondería siendo un juez es un impeachment, lo que correspondería es que haya un acto de revocatoria, y ese acto de revocatoria seguramente tendría que tomarlo el Congreso. Y la ciudadanía va a estar mirando qué hace el Congreso, donde hay una mayoría, pero es una mayoría relativa sobre este tema. Si lo dilatas y aquí está, sin embargo, la paradoja, Maybord. En otras circunstancias, los jueces demócratas apuestan a ganar tiempo, a que las causas estén ahí sin ventilarse mientras el resto de la gestión del presidente Trump acaba y ellos viven en la esperanza de recuperar el poder, como dice don Jamie Raskin. Pero por el otro lado, la paradoja está en que cuando esto llega, si llega a manos del Congreso y no se hace nada sobre este juez, la administración Trump no va a soltar esto un solo día. Y la gente, los ciudadanos, van a vivir cada día conscientes de que en la novela nada pasa y que el gran problema para deshacerse de estos jueces activistas, de estos demócratas con toga, pasa por recuperar el control pleno del Congreso. Es lo que vengo abogando desde el principio yo. El movimiento conservador no debería cejar, debería hacerse consciente de que lo que nos dijo en su discurso en CBS, don Chuck Schumer, el líder demócrata de la minoría, es cierto. Ellos nos construyeron una especie de línea de contención de la democracia, poniendo 253 jueces. ¿Qué más nos dice este dato, Maybord? Nos dice que ellos ya sabían en mayo del año pasado, cuando empezó este proceso siniestro de infiltración de activistas, de darles toga al activismo demócrata, ya sabían que habían perdido la elección. Seguramente tuvo que ver con que todos entendían que Kamala Harris no iba a poder ir a ninguna parte y que Biden era todavía peor. Pero además ya sabían que era inminente la derrota en las cámaras legislativas. Ellos ya lo sabían, más allá de toda la propaganda que nos contó CNN, las mentiras, las encuestas falsas, que ellos son duchísimos, diestros para hacer encuestas que soportan lo que el día anterior sus anchors de televisión dijeron y nos contaron un año completo de mentiras, sabiendo que ya habían perdido. La prueba es que estaban preparando una línea de contención judicial para lo que ellos sabían iba a ser un gobierno del presidente Donald Trump. Yo creo que esto se agudizó cuando vieron, quienes urdieron esto, cuando vieron que de Butler salió un más fortalecido Donald Trump.
Y entonces entendieron de que la última línea de defensa de este esqueleto de Estado comunista que nos dejó Joe Biden eran los jueces. Y que estos 253 iban a actuar como hombres bomba, my word. Así como la juez Duggan, así como Cano, dispuestos a inmolarse para defender ese esqueleto, esa estructura de base que ya había construido de un Estado comunista, la administración Biden. Así que la tarea no es fácil. Esos son hombres bomba, van a pelear, y lo que necesitamos es que el movimiento conservador, especialmente el movimiento conservador hispano, no se desmovilice y sepa que la única manera de sacar a ese aparato de contención judicial, a esos 253 hombres bomba, a esos 253 demócratas con toga infiltrados en el poder judicial, es lograr al año siguiente, no ya queda nada, al año siguiente, en 2026, una mayoría todavía más contundente en las cámaras para poder revocar a los jueces federales. Ese es el objetivo político de MAGA hoy día. Ese es el objetivo político de este presidente al que queda claro, los demócratas no lo dejan gobernar. Perdieron todo, perdieron la presidencia, las cámaras, perdieron en el colegio y aún así se han desplazado al nivel de contención judicial, han puesto sus 253 hombres bomba con toga ahí y están obstruyendo la agenda que nosotros le dimos al presidente Trump. La única manera de darle la capacidad total de gobernar al presidente Trump es garantizar que los números los tengamos en el Senado y en la Cámara Maybord en las elecciones de medio término del año que viene. Sí, fíjate que estaba leyendo, Eric, el currículo de esta juez que fue arrestada y es bien interesante, ¿no? Lo que uno la ve y uno dice, wow, o sea, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Ella fue designada juez de circuito en Milwaukee en el 2016, pero ella era conocida por ser activista en foros comunitarios, causas vinculadas a la justicia social, es de formación marxista. Y él siempre lo decía, ¿no? Que ella iba a defender la causa a como diera lugar. Bueno, supongo que hasta ahora, ¿no? Y por eso ella defendió a Eduardo Flores Ruiz, que era el presunto criminal que andaban buscando porque ya tenía muchas víctimas en su sala. Y por supuesto que esto también pone en evidencia la formación de estos jueces, la formación marxista, la formación leninista, y muchos de ellos con un trabajo hecho en las comunidades buscando justamente eso. ¿Cómo llegan los jueces? Te preguntan, ¿cómo llegan los jueces a ser jueces? En el caso, los tiene que designar el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién busca los jueces? O sea, los candidatos. El partido los busca. Y hay unos que, pues, los buscan en las zonas, en el área académica. Pero son del partido. Solo que el presidente Obama batió récord nombrando a los jueces que son vitalicios y no se van. Interesante esto, ¿no? Bueno, es importante que la gente lo sepa y lo entienda. Es importante que sepan que les regalaron poder total, sin pesos ni contrapesos, sin facts, sin uncheckings, a 253 demócratas, escogidos además porque sabían que iban a comportarse así, como Cano y como Duggan, no por la capacidad. Imagínense ahora en manos de quienes han estado las decisiones cada vez que ha habido el caso de una Laken Riley, el caso de esta muchacha Ibarne Garay. Imagínense en manos de quienes han estado las decisiones. El año pasado, yo sé que Joe Biden ni siquiera quizás se enteró por el nivel de enajenación, de alienación que ya tenía mentalmente, pero le reclamó a los Estados Unidos por 3 semanas consecutivas haber dado un perdón al asesino de un joven que era una promesa del deporte por una decisión judicial completamente errática. Y bueno, imagínense en manos de qué jueces ha estado
la justicia durante estos últimos no últimos 4 años, en los últimos probablemente 16, saltándonos la administración Trump, la primera en la era de Obama, por jueces que tenían que calificar como cuotas de diversidad, equidad e inclusión. Esa era la calificación. No importaban las notas, no importaba si salías de una escuela como Yale o si salías de la Universidad de Santa Clarita, no interesaba. Interesaba que tú tenías que ser un convencido de la ideología woke, un operador, un activista de la ideología de izquierda del presidente Obama. Gravísimo, Maywood. Muy grave, muy grave. Por cierto que el presidente llegó a Roma para asistir a la funeral del Papa y todo lo que eso representa, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿por qué tú crees que el presidente Donald Trump haya decidido ir a asistir a lo del Papa? Parece una cumbre geopolítica en lugar de la muerte del líder de la Iglesia Católica. Yo pienso que es porque el presidente ha entendido que él es el presidente de un contingente, de un conglomerado en los Estados Unidos, del que nadie se asumió presidente desde John Fitzgerald Kennedy, el mundo católico. Los estadounidenses católicos quieren ver a su presidente estar ahí y mandar un mensaje al mundo. El mensaje es: we care. Nos importa lo que pase con Roma. Estamos conscientes de que esta no es la guerra de los Estados Unidos solamente. Esta es una batalla cultural. Está la cultura occidental bajo asedio. Y el nervio doctrinal de la cultura occidental es el cristianismo. Estamos en un momento en que Dios, en su generosa grandiosidad, decidió llevarse a Francisco Riva. ¿Qué cuentas le pedirá? ¿Qué cuentas él dará? Eso es entre ellos dos. Pero, ¿por qué escogió este momento? Precisamente porque es un momento en que América, los católicos de América, los cristianos de América necesitan un otro líder de ese lado del océano, un líder de la iglesia que entienda que la religión, que la fe cristiana está bajo asedio. Era el momento y Dios sabe por qué hace las cosas. Sí. Y hablando de cosas extrañas y locas que pasan en el mundo, porque dale que sí es que la cosa está loca, Eric. Pareciera que estamos viviendo también el ahora, nosotros decíamos en Venezuela, la hora loca. Lo prendió y la hora loca, pues arrancar y ahí a bailar todo el mundo, porque es que es una verdadera locura, ¿no? Pero Petro, ¿se acuerdan de Petro ustedes? Petro, la tortura de allá de Colombia. Leiva le hizo un boquete en el casco de la nave, ¿no? Sí, pero hoy el ministro Armando Benedetti, que era el embajador de Colombia en Venezuela, muy pana burda de Maduro, sale con esta perla. El 1 de mayo, es decir, la próxima semana, que se celebra el Día del Trabajador y va a haber una marcha, será la mini reelección del presidente Petro. ¿Qué tal? Hoy no tenemos a Bernardo, pero lo vamos a invitar la próxima semana. ¿Qué tal? Le hubieses descompuesto la cena al pobre. Dios, pero es que la Constitución de Colombia no permite que Petro se reelija. Dice, el primer mandatario ha negado en repetidas ocasiones tener intenciones de quedarse en el poder por más tiempo de lo estipulado en la Constitución política. No obstante, asegura que espera que alguien afín a su proyecto lo reemplace. ¿Será Benedetti? ¿Qué piensan ustedes? Era lo que nos faltaba. Por cierto que Petro iba a ir a las exequias del Papa y preparó todo y de pronto dijo que no iba. Y no iba porque supuestamente el médico le dijo que no podía viajar. Sin embargo, anda peleando con los italianos porque no lo invitaron para la celebración de la liberación. ¿Qué te parece? Me parece que otro que vamos a extrañar ahí es el mejor amigo de Francisco, además, no puede, Maduro. No puede ir. Y la jefa número 2, bueno, que en el fondo ella como que es la número 3, ella la mensajera. Ella no puede ir porque el José Luis Ábalos está en problemas allá y tú sabes que ella no puede pisar Europa.
con la excepción de que esté Ábalos en el aeropuerto de Barajas, pero como Ábalos no puede ir al aeropuerto de Roma para cargarla y que ella entre a Italia sin que pase, sin que la pise, entonces no puede porque Ábalos está en líos allá en España, pero si no estuviera en líos, Delcy segurito que iba para el Vaticano. Además, muy trajeada para el momento, ¿no? Pero no va a poder ir porque Ábalos no la puede cargar. Y las maletas se las van a dejar entrar porque imagínate que, entre otras cosas, se triplicó la seguridad en Italia porque hay miles y miles y miles de personas que están llegando. Y usted se imagina que a Delcy le dé por llamar a Ábalos para que la cargue y entre a Italia sin que pise. Como pasó en España. Uf. Eso sí que sería divertido, pero no van ninguno. No va, solamente va el embajador y bueno, cualquier otra figureta que tiene el régimen en Italia, donde por cierto hay mucho dinero proveniente del crimen organizado venezolano allí invertido. Y donde esta señora que ustedes ven en pantalla también tiene muchos negocios, igual que los representantes de la poliburguesía venezolana, que son los testaferros del régimen. Allá en Italia hay muchos. En Milán, y en Roma, edificios completos. Pero Esos son los ricos de la era de Chávez, ¿no? esos son los ricos, los ladrones que se robaron los fondos de los venezolanos. Pero así está. Bueno, Petro no va, ya Trump está. Vamos a ver las imágenes que se van a dar mañana. Pero a mí me hubiese gustado estar ahí, Eric. ¿A ti no? Bueno, seguramente que van a buscar tener algún espacio, pero el protocolo es demasiado severo. No creo que haya un espacio siquiera para más de una sonrisa, por ejemplo, entre Zelensky y Trump, que Zelensky debe estar desesperadísimo. No, pero Trump anda bravo con Zelensky por lo que dijo y por lo que parece que volvió a mentir, ¿no? Pero mira, Petro le lanzó una puya al gobierno de Italia porque no lo invitaron a la liberación. No me invitan a nada, pero el Papa Francisco sí lo hizo muchas veces. Pobre Francisco, realmente me da una enorme tristeza ahora que no puede defenderse. Ya no se defendía por altura, por dignidad mientras estaba vivo, pero ahora que no se está defendiendo ya más, le están achacando cada cosa al pobre Papa. Por cierto, que me enteré de un chisme hoy de Colombia que se van a morir, porque es que es insólito. Petro se hizo un lift, se quitó las arrugas y anda cosido. Y todo el mundo me pregunta como por qué más o menos, ¿será que va para la campaña o qué? Lo vieron en el show que hace él en la televisión y me contaban, tú sabes que ahí había gente que vio que tenía todas las posturas por aquí, por estos lados. Y se puso pelo, que está más peludo ahora, peludo y sin arrugas, es decir, o sea. Dime, Maybor, ¿cuál es el camino que estaría pretendiendo seguir para habilitarse un segundo mandato? ¿Una reforma constitucional? Ese sería su sueño, una asamblea constituyente, que la pida el pueblo y que las instituciones se vean obligadas a aceptarla. Está llamando a una consulta popular también, pero yo creo que lo van a hacer como lo han hecho en otros lugares, que van a generar un movimiento de abajo hacia arriba con los indígenas, con los pobres y apoyados obviamente con el crimen organizado transnacional. Los pobres de él. En Colombia está pelando, pero lo odia. Y algunos pobres importados, me imagino, del lado de Venezuela. Los pobres importados de Venezuela, que son rojos rojitos también, y unos de Cuba que también son. Que me late que varios de los que les mandamos hasta hace poco van a aparecer en Colombia para ese proceso. Sí, pero fíjate que es interesante el tema porque Petro se le trató de eliminar por la violación de topes en la campaña electoral. Recuérdate que Benedetti, peleándose con Laura Sanabria, dijo que él sabía cómo meter a este en el foso, ahora lo está lanzando de presidente otra vez, pero en aquella época había un pleito entre ellos dos, él estaba en Caracas, Petro en Bogotá y no se hablaban y Laura Sanabria
estaba en el medio, y esos son los fulanos audios de Benedetti que contribuyeron a otras evidencias para que se implantara la demanda sobre la violación de los topes, pero ahora pues la Corte dijo que ese caso ya se iba a desestimar, no podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera. ¿Qué es lo que se está aspirando? Es que la próxima semana va a haber una decisión que no se sabe cuál será, porque va a ser en la Corte. Y es porque hay unas leyes en Colombia que penalizan que se les llame terrorista o no importa que se le califique a los ciudadanos colombianos de algo que no son, y esto lo hizo Petro. Petro tenía que pedir disculpas por ley, después que lo hizo, tenía que pedir disculpas a los colombianos, pero a muchos de ellos, incluyendo María Fernanda Cabal y varios otros. Pero él no lo hizo. Y se está acabando el tiempo de que como él no pidió perdón, no pidió excusa a la gente que le insultó, pues ahora eso tiene, de acuerdo a la ley, una pena de cárcel. Él supuestamente, él dijo, bueno, que me lleven preso, pero yo no voy a pedir perdón porque esos son los que son. No se sabe, pero tomando en cuenta la infiltración que hay en las cortes, es como pedirle peras al olmo, ¿no? No sé. Vamos a ver qué pasa, pero hay mucha gente que está entusiasmada de que al menos Petro vaya a la cárcel. Y yo voy a decir algo. Si Petro va a la cárcel por decirle a la gente el terrorista o whatever que les dijo, cualquier insulto, eso de ir a la cárcel por unos días, porque nada más que por unos días, puede ayudar a Petro, porque lo ayuda a victimizarse. Entonces no sé si lo van a hacer, pero eso podría ayudarlo, porque si no, pregúntenle a Lula da Silva. Sí. Ayuda, si no, pregúntenle a Hugo Chávez. Bueno, ya a Hugo Chávez no se le puede preguntar porque se murió, se fue. No, pero él fue el padre de la victimización táctica, ¿no? Claro, pero estar en la cárcel es una ayuda sustancial. Es un rito de pasaje en la política latinoamericana. El único que no fue a Leopoldo López, pero el resto les ha funcionado. Son de... No, o sea, si Petro va a la cárcel, a lo mejor puede tener un efecto contrario a lo que muchos están esperando. Eso sería terrible. Eso sería terrible porque ya es suficiente con todo lo que le pasa a Colombia, con ese tipo adentro, para seguir. Eric, hablamos de la señora Leticia James, hablamos de los jueces, no sé si hay algún otro tema pendiente. Pienso que lo importante es mirarlos todos. Este es un efecto de conjunto. Está lo de Pete Hegseth en el Departamento de Defensa. El Pentágono está en clara conspiración para bajar al secretario de Defensa. Está usando todos sus operativos civiles y militares para filtrar cosas, probablemente cosas que pasan, pero probablemente más cosas que son efecto de una hipérbole, ¿no? Tratar de mostrar de que el presidente Trump tiene como secretario de Defensa alguien que no debe serlo. Recuperar, en el fondo esa es la intención, recuperar el Pentágono y, por supuesto, la industria de la guerra, la capacidad de ser ellos quienes nombren al secretario de la Defensa, como siempre ha sido, como ellos creen que debería seguir siendo. ¿No? Alguien que no le responda al presidente Trump, por supuesto, alguien que le responda a ellos, a los warmongers y a ese grupo de generales apuntados y escogidos por quienes están en el negocio de las armas, ¿no? La industria de la defensa, le dicen tan rimbombantemente, y son simple y sencillamente mercaderes de la guerra, pero en un mercado que quizá es el mercado más lucrativo del planeta, en un mercado en el que, bueno, realmente las cifras son astronómicas, ¿no? Es decir, cada ítem cuesta billones, millones de dólares, cada jet, es decir, la guerra, como a este punto se la está haciendo, el tipo de instrumentos, de vehículos, de municiones que se necesitan, es una industria muy lucrativa, puede comprar muchísimas conciencias y tiene demasiados empleados. El Pentágono,
Lamentablemente, jueces federales han evitado que esta y otras agencias del gobierno puedan ser limpiadas por el presidente Trump. El Pentágono tiene armado ahí un equipo de burócratas, gentes de uniforme y sin uniforme que han trabajado muchísimo tiempo para esa lógica perversa de los industriales de la guerra, ¿no? Era muy difícil creer que no iban a ponerle trancadillas, zancadillas, e incluso forzarlo a dar pasos en falso a quien quiera que hubiese elegido el presidente Trump, que no fuese uno de la lista que están acostumbrados ellos a mandar a la Casa Blanca. Así estamos, ese es otro de los grandes escenarios. No sabemos qué va a pasar con Pete Hegseth, pero es lo mismo con Marco Rubio. Vive ahí, duerme con el enemigo, Maybord, rodeado de burócratas que tienen unas lealtades construidas a lo largo de los años y de las prácticas corruptas, lealtades al sistema político, al establishment, lealtades al pantano. Y eso es algo contra lo que la administración Trump está tratando de luchar. Por eso es importante, Maybord, verlo en conjunto, porque el obstáculo para poder avanzar son 235 o 253 jueces federales que en realidad son activistas demócratas. Puestos de emergencia, es una brigada, no sé si les gusta Star Wars, pero es una brigada de Stormtroopers que nos han infiltrado y que están ahí listos a reventar en el momento que tengan que defender, en realidad, el tema de fondo, la inmigración propelida por el expresidente Joe Biden. Eso es lo que están defendiendo. No quieren que se saque ni a uno, porque una vez instalada la lógica de la deportación, hay casi, ¿cuántos son? ¿10 millones, Maybord? 15, el número ya no estoy seguro, que entraron así igual que todos estos, de manera ilegal, los últimos 4 años, con un propósito muy claro. Tú lo decías esta mañana, creo que era una publicación de Amuse, con el propósito de darle una ventaja electoral en votos a los demócratas para mantenerse sin el respaldo de los norteamericanos, pero con gente que ellos han metido dentro de los Estados Unidos para permitirles votar y romper el equilibrio electoral. Ese es el propósito de fondo. Es el propósito de fondo. Y bueno, no, nos vamos a ir, sí, recomendándoles este trabajo que publicamos en Venezuela Política sobre un desfalco millonario. La policía de Brasil reveló millonario fraude en los programas de asistencia para ancianos venezolanos en Brasil. La policía dijo que una investigación arrojó un desfalco al Beneficio de Atención al Anciano, BPC Loans, que atiende a la tercera edad en el estado de Roraima. No podía ser de otra forma. El operativo se denominó Cociato y permitió que las autoridades policiales lograran arremeter contra criminales señalados de cometer el fraude en programas sociales dirigidos a los ancianos de Venezuela radicados en Roraima. Aquí les dejo el enlace por si lo quieren pasar a leer. Pasen por nuestro blog Venezuela Política. Tenemos toda la información sobre el Tren de Aragua, sobre los casos judiciales y, por supuesto, sobre la corrupción roja chavista. Pero ahora sí nos vamos, Eric. ¡Feliz fin de semana! Gracias, prometo estar más descansado el lunes. Prometido ya, sin las abejas, vamos a decirle que te quiten el polen. Un abrazo gigante, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a través del super chat. Félix Guedes, un abrazo, Nesta. Ahora sí te toca el bar, y recuerda lo que nos dejó, la enseñanza que nos dejó Luis J. Martín de Libres 2.0. A ustedes no los pueden votar del bar. Si los votan, se quedan, pero nunca se vayan. Eso era lo que nos decía él. Y él nos juraba, Luisito nos juraba y nos jura todavía que él nunca se ha ido de un bar. Nunca se ha ido de un bar, así que no te vayas. Nesta Lontan, un abrazo a todos. María Isabel Valencia, te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias a todos por participar. Feliz viernes, feliz fin de semana, váyanse a rumbear. Martín Pastor, vaya a ver qué vamos a hacer hoy. Vamos a ver, mira, el café colombiano es muy rico. Uy, sí. Juan Valdés me encanta. Y esto es cuña gratis, no me pagan.
Y Oma también, me encanta. Un abrazo. Feliz noche a todos. Nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.